El escándalo del regreso, ¿no se trataba del hijo? Todos creen que la parábola del hijo pródigo trata sobre el pecado del hijo. Pero ¿qué tal si el verdadero mensaje es diferente? ¿Y si el villano de la historia no es quien imaginas? Prepárate, lo que Jesús reveló aquí sacudirá tu fe. Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. La parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas 15, 11-32, y a primera vista parece una historia sencilla. Un hijo rebelde pide su herencia, se va de casa, lo malgasta todo en placeres y luego regresa arrepentido. Su padre lo recibe con una fiesta, pero su hermano mayor no acepta la celebración. Fin. ¿Verdad? Equivocado. Lo que pocos comprenden es que esta no es solo la historia de un pecador arrepentido. Es un mensaje estratégico y poderoso de Jesús, dirigido a un público específico y con un propósito sumamente revelador. Y todo comienza con contexto. Suscríbete al canal ahora Lo que dice la Biblia y activa la campana para que no te pierdas ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. En Lucas 15, 1-2, el texto dice: Y todos los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. En otras palabras, Jesús contó esta parábola como respuesta a la acusación de los religiosos. Y eso lo cambia todo. No solo enseñaba sobre el arrepentimiento. Estaba exponiendo los corazones de los fariseos, representado en la parábola por un personaje a menudo ignorado, el hermano mayor. ¿Qué quiere decir esto? Eso significa que el villano oculto, el protagonista de la historia, no es el hijo rebelde, sino el que permaneció fiel en la casa de su padre, pero con un corazón lleno de juicio, envidia y religiosidad. Suscríbete al canal ahora Lo que dice la Biblia y activa la campana para que no te pierdas ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. Fuego, la impactante verdad. El enfoque de la parábola no es el hijo perdido, sino más bien la reacción del hijo que nunca se fue. Jesús se estaba enfrentando a la hipocresía de las personas religiosas. El hijo pródigo pecó abiertamente, sí, pero él arrepentido. El hermano mayor, por otro lado, seguía siendo correcto externamente, pero internamente era perdido, amargado y sin piedad. Suscríbete al canal ahora Lo que dice la Biblia y activa la campana para que no te pierdas ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. Libro abierto Lucas 15, 29-30, palabras del hermano mayor. Durante todos estos años te he servido, y jamás he desobedecido una sola de tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Pero cuando llegó este hijo tuyo, que ha devorado tus bienes con prostitutas, mataste para él el ternero cebado. Fíjate en el orgullo, el desprecio, la comparación. Ni siquiera llama a su hermano mi hermano, sino este hijo tuyo. Es una persona religiosa herida, que conoce las reglas, pero no conoce el corazón del Padre. Bombilla aplicación poética. Jesús decía: ustedes, los fariseos, son el hermano mayor. Se creen justos, pero no pueden alegrarse de la salvación de los que estaban perdidos. Hoy, este mensaje sigue vigente. ¿Cuántos hermanos mayores tenemos en las iglesias? Personas que siguen a Dios con apariencia de fidelidad, pero que no tienen compasión, perdón ni alegría cuando un pecador regresa. Mano blanca indicando hacia la derecha y quizás, tú, que estás escuchando esto, fuiste alguna vez el hijo pródigo. ¿Pero no te estás convirtiendo hoy en el hermano mayor? Suscríbete ahora al canal Lo que dice la Biblia y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida. La pregunta que nadie hace es: ¿por qué Jesús termina la parábola sin decir si el hermano mayor entró o no a la fiesta? Esta omisión es una invitación y una denuncia. En la siguiente parte, revelaremos por qué el final abierto de la parábola es una clave profética para nuestros días y cómo esto apunta al fin de los tiempos y al juicio espiritual de los religiosos. El final abierto, la invitación que expone lo religioso. El silencio de Jesús al final de la parábola del hijo pródigo no es casual. Si la lees con atención, notarás algo intrigante. Jesús no termina la historia con una resolución clara. Termina con el padre intentando convencer al hermano mayor de unirse a la fiesta, pero no dice si lo hizo. ¿Por qué esta ausencia? ¿Por qué esta omisión?
Esta es la clave que muchos pasan por alto. El final de la parábola no es un descuido narrativo. Es un reflejo. Jesús mira directamente a los fariseos y les dice: «Tú eres el hermano mayor. Y la decisión de entrar o no en la fiesta de la gracia aún está en tus manos». El padre le dice al hermano mayor: «Hijo, siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era justo que hiciéramos fiesta y nos alegráramos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Lucas 15, 31-32. Este es el clímax del mensaje. El padre revela dos cosas cruciales. Primero, que el hijo mayor ya lo tenía todo: acceso, comunión, herencia. Pero segundo, que no entendía la naturaleza del padre. Era cercano, pero distante a la vez. Presente en la casa, ausente en el corazón. El silencio al final es una invitación. Jesús pregunta: ¿y tú? ¿Entrarás en la fiesta del arrepentimiento? ¿Te alegrarás de la salvación de los pecadores? ¿O te quedarás afuera, endurecido, aferrado a tu propia justicia? El final abierto revela que la persona verdaderamente perdida puede no ser la que se fue, sino la que se quedó sin comprender el amor del Padre. La parábola no termina porque se vive a diario. En cada servicio, en cada iglesia, en cada decisión de amar o juzgar, se repite. ¿Qué revela esto para nuestros días? Vivimos en una generación donde muchos están en la casa del Padre, pero no en su corazón. Hay celo, liturgia, doctrina, pero poca compasión. Muchos ven a quienes caen con condenación, no con lágrimas. Por eso Jesús no dijo si el hermano mayor entró, porque les estaba dando a los fariseos, y a nosotros, la oportunidad de escribir el final. La verdadera tragedia de la historia quizá no haya sido el hijo que se fue, sino el que nunca entró en la fiesta del perdón. Además, este conflicto entre el pecador que se arrepiente y la persona religiosa que rechaza la gracia tiene implicaciones proféticas. Señala el fin de los tiempos, la separación entre quienes viven de la misericordia y quienes viven de las apariencias. La Biblia dice que con el tiempo el amor de muchos se enfriará. Y no es el amor del mundo, sino el amor de muchos que se consideran parte de la casa del Padre. Perderán la capacidad de regocijarse en la salvación, de llorar con los que lloran, de abrazar a los que regresan. Jesús estaba preparando a sus oyentes y a la Iglesia para un tiempo en que la mayor batalla espiritual no sería entre pecadores y santos, sino entre la misericordia y la piedad. ¿Quién serás al final? ¿El hijo que regresa, el padre que perdona o el hermano que se niega a entrar? En la siguiente parte, profundizaremos en el verdadero significado del Padre en esta parábola. No representa simplemente a un Padre terrenal, sino que revela el corazón de Dios de forma impactante. Lo que hace al ver regresar a su hijo rompe con todos los esquemas de la cultura judía. El comportamiento del Padre es escandaloso, y este escándalo es la clave del Evangelio. Si creías que ya entendías esta parábola, prepárate. La revelación del corazón del Padre deconstruirá todo lo que la religión ha enseñado sobre el mérito, el castigo y el perdón. El escándalo del Padre, una revelación que desmantella la religión. Si hay un personaje en esta parábola que pocos comprenden a fondo, es el Padre. Irónicamente, es en torno a él que gira toda la historia. El hijo menor se rebela, el mayor se rebela, pero ¿el Padre? El Padre actúa de una manera escandalosamente contraria a la lógica humana y a las expectativas religiosas. Para entender el impacto de lo que dijo Jesús, necesitamos entrar en el contexto de la cultura judía de esa época. Cuando el hijo menor le pide a su padre su herencia, no solo muestra ingratitud. En realidad, le está diciendo: «Padre, desearía que estuvieras muerto. Quiero lo que me pertenece y ya no quiero estar asociado contigo». En un entorno patriarcal como el judío, esto era un grave insulto. El hijo debería haber sido separado de la familia, desheredado e incluso apedreado, como lo estipula la Torá para los casos de deshonra extrema. Pero el padre cede. Él da la herencia. Deja ir al hijo. No arresta, castiga ni maldice. Y eso ya sería chocante para quienes escuchaban a Jesús. Pero el verdadero escándalo viene después. El texto dice que cuando el hijo pródigo regresa, su padre lo ve de lejos, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. Esto es completamente contrario a la actitud de un patriarca judío.
Un anciano jamás correría. Se consideraba indigno. Correr era cosa de sirvientes, de niños. Pero este padre corre. Se expone. Se humilla ante la comunidad. ¿Por qué? Porque quería evitar que su hijo sufriera vergüenza pública a su regreso. El pueblo seguramente lo habría despreciado, posiblemente incluso le habría prohibido la entrada. Pero el padre corre, lo abraza delante de todos, lo cubre con su propio amor antes de que nadie más pueda condenarlo. Este es el retrato más profundo de Dios Padre en toda la Biblia. No es Dios quien espera a que te limpies para aceptarte. Es Dios quien corre hacia ti sucio, roto, avergonzado, y te cubre antes de que puedas siquiera terminar de pedir perdón. El hijo intenta decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre ni siquiera le deja terminar. Ordena a sus sirvientes: saquen la mejor túnica, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Maten al becerro cebado. Celebremos. El padre restaura el identidad, ropa, la autoridad, anillo, el dignidad, sandalias y la comunión, banquete. Y todo esto antes de cualquier penitencia, ante cualquier prueba de cambio. No lo hace porque el hijo lo merezca, sino porque lo ama. Este es el Evangelio. La religión enseña que Dios te acepta si cambias. El Evangelio revela que Dios te acepta para que puedas cambiar. La actitud del Padre desmantela el sistema fariseo. Derriba la meritocracia espiritual. Destruye los méritos humanos. Revela que la casa del Padre no es un tribunal, sino un lugar de reconciliación. Y esto es lo que más escandaliza a los religiosos. Porque la gracia de Dios es incontrolable. No se puede ganar. Se ofrece gratuitamente, incluso a quienes la han malgastado antes. Y en el corazón del Padre hay lugar para ambos hijos, el que cayó y volvió, y el que permaneció y se perdió. La pregunta ahora es: ¿conoces a este Padre? ¿O aún te relacionas con Dios como un jefe estricto, dispuesto a castigar, pero difícil de complacer? La parábola del hijo pródigo no es solo una historia de perdón. Es una revelación del carácter del Padre. Un Dios que corre al encuentro del hijo rebelde y le ruega al hijo religioso: entra también. El banquete es para los dos. En la siguiente parte, profundizaremos en el verdadero papel del hermano mayor. Es la figura más olvidada de la historia, pero también la más provocadora. Sus palabras y su comportamiento revelan el espíritu religioso que impide a muchos vivir el Evangelio. Es más, representa a toda una generación en los últimos días. Revelemos cómo la conducta del hermano mayor es una advertencia profética para la Iglesia de hoy. El hermano mayor, el peligro invisible dentro de la casa paterna. Si el hijo menor escandaliza con sus pecados públicos, el hermano mayor aterroriza con su silenciosa y venenosa rectitud. Nunca ha salido de casa. Nunca ha deshonrado a su padre ante los demás. Pero, en su interior, está tan distante como geográficamente lo estaba el otro hijo. La representación que Jesús hace de este personaje es precisa. Es una respuesta directa a los fariseos que lo criticaban por relacionarse con pecadores. Ellos eran los que nunca salían, los que siempre obedecían. Pero Jesús los denuncia dándole voz al hermano mayor. El texto dice: pero él se enojó y no quiso entrar. Pero su padre salió y trató de apaciguarlo. Pero él respondió y le dijo a su padre: mira, todos estos años te he servido, y nunca he desobedecido ninguna de tus órdenes. Sin embargo, nunca me diste un cabrito para que me divirtiera con mis amigos. Pero cuando llegó este hijo tuyo, que ha devorado tu fortuna con prostitutas, mataste para él el ternero cebado. Lucas 15, 28-30. Estas palabras revelan tres síntomas peligrosos de religiosidad oculta. Orgullo de la obediencia: te he servido durante tantos años. El hermano mayor ve su lealtad como moneda de cambio. Sirve esperando recompensas. No por amor, sino por derecho. Falta de relación con el padre: nunca me diste una cabra. Aunque vive con su padre, no se siente parte de la herencia. Vive como siervo, no como hijo. Esto revela que su problema no era solo con su hermano, sino con su padre. Desconocía el corazón de su padre. Desprecio por los que han caído: este hijo tuyo.
No dice mi hermano, sino tu hijo. Esto demuestra distancia, frialdad y juicio. Ve los defectos del otro, no su reconciliación. Es impresionante cómo el hijo mayor representa un peligro silencioso en la casa del padre. No parece rebelde, pero su alma está llena de resentimiento, exigencias y rechazo a la gracia. Lo más impactante, ¿quién está más lejos del corazón del padre? ¿El que regresó arrepentido o el que nunca se regocijó en el perdón? Este hermano es el símbolo de la religión sin piedad, de la fe sin compasión. Es quien conoce los mandamientos, pero desconoce el amor. Y esta es una advertencia urgente para nuestros días. ¿Cuántas veces, dentro de la Iglesia, hemos llegado a mirar con desprecio a los caídos? ¿Cuántas veces hemos visto un testimonio de restauración con desconfianza, en lugar de celebrarlo? La parábola nos obliga a plantearnos una pregunta difícil. ¿Soy el hermano mayor hoy? ¿Sirvo a Dios con apariencias, pero con mi corazón murmurando contra la gracia? El comportamiento del hermano mayor refleja fielmente el espíritu religioso de los fariseos, pero también refleja el de muchos creyentes que, con el tiempo, han cambiado la intimidad por la formalidad y la compasión por la superioridad. Peor aún, el hermano mayor no solo se niega a alegrarse, sino que se niega a participar. La fiesta está en marcha. La reconciliación fluye. El Padre llama, pero se queda fuera. Y Jesús termina la parábola en este punto. La historia termina sin que sepamos si entró o no. ¿Por qué? Porque Jesús decía, la decisión es tuya. ¿Vas a quedarte fuera de la gracia, atrapado en tu propia justicia, o vas a entrar y celebrar la salvación? El hermano mayor es un llamado al arrepentimiento para quienes creen que no necesitan arrepentirse. Es una invitación a la gracia para quienes creen tenerla pero nunca la han comprendido. En la siguiente y última parte, conectaremos esta parábola con el plan mayor de Dios. El hijo pródigo, el hermano mayor y el padre revelan algo mucho más profundo, un mensaje profético sobre Israel, los gentiles y el reino de Dios. Lo que Jesús ha ocultado en esta historia es más que una lección moral, es una clave espiritual para comprender la redención en los últimos días. El hijo pródigo, Israel y el plan profético de Dios. Hemos llegado al clímax de la parábola. Hasta ahora, hemos visto a un hijo rebelde que regresa, a un padre que perdona y a un hermano que se niega a celebrar. Pero hay algo aún más profundo detrás de esta historia. Algo que los oyentes de Jesús quizá no percibieron de inmediato, pero que, a través de la profecía, se hace evidente. La parábola del hijo pródigo es también un mensaje escatológico. Simbólicamente lleva el plan de redención de Dios que implica a los gentiles, Israel y el Padre Celestial. Conectemos los puntos. El hijo menor puede interpretarse como una representación de los gentiles, personas alejadas de la alianza, que desperdician su existencia en el pecado, pero que, al arrepentirse, reciben la gracia, el perdón y son acogidos con celebración en el reino de Dios. Ya el hijo mayor representa a Israel, el pueblo que permaneció en la casa, que recibió los mandamientos, los profetas, la alianza, pero que, muchas veces, rechazó la gracia cuando ella se manifestó gratuitamente a los pecadores y no reconoció al Mesías cuando vino. Y el bien el Padre es Dios, plenamente revelado en Cristo, quien ofrece la misma gracia a ambos. Corre al encuentro del pródigo y sale de casa para hablar con el hijo mayor. Se entrega por ambos. Los ama a ambos. Los quiere a ambos en la fiesta. Esta visión escatológica de la parábola se alinea con lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 11, al hablar de Israel y los gentiles. A causa de la transgresión de Israel, ha venido la salvación a las naciones para provocarlas a celos. Romanos 11 e 11. Pablo habla de la rama natural que fue desgajada por la incredulidad y de las ramas injertadas, los gentiles, que ahora participan del olivo. Es la misma lógica que en la parábola. El hijo que estaba fuera entró, y el que estaba dentro se quedó fuera porque no reconoció lo que tenía ante sus ojos. Y aquí viene una fuerte revelación. La parábola es el llamado de Dios a Israel para que vuelva a entrar en la fiesta, y también una advertencia a los gentiles. No te hagas como el hermano mayor, creyéndose superiores, juzgando a los que regresan, olvidando que todo es gracia. Por eso el final de la parábola está abierto. Es una profecía en progreso. Jesús decía, ahora vienen los gentiles. Pero Israel también es mi hijo.
y el Padre los llama a ambos. Al final de los tiempos, como dice el profeta Zacarías, habrá arrepentimiento en Jerusalén, y muchos verán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo único. El hermano mayor regresará. El pródigo permanecerá. Y el Padre será glorificado. Esta parábola, por tanto, no es sólo una historia de perdón personal, es un mapa profético. Una clave para la interpretación escatológica. Un espejo de la Iglesia y de Israel. Un retrato de la gracia. Y termina con una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Vas a unirte a la fiesta? Porque al final, lo que separa a los hombres no es el tipo de pecado que han cometido, sino su voluntad de reconocer la gracia cuando ella los llama. La casa del Padre está abierta. El banquete está listo. La invitación fue hecha. Pero solo entran aquellos que aceptan que no son dignos y siguen siendo amados. Suscríbete al canal ahora, lo que dice la Biblia, y activa la campana para que no te pierdas ninguna revelación que pueda transformar tu fe y tu vida.